informando, sino tratamos de irles informando poco a poco de las diferentes cosas y de lo que ha ido sucediendo. Hemos tratado de pasarles algunos artículos, algunas publicaciones importantes. Es importante que sepan que esta amenaza real, el Fondo de Jubilaciones en este momento no puede actuar como organismo, dado que no fue considerado para la comparecencia a la que asistió el señor ministro, tampoco fue consultado para criterio en la segunda consulta, la consulta que se hizo del texto sustitutivo. En este momento, el único vehículo formal para poder canalizar el acuerdo de la Asamblea de Trabajadores, cual fue hacer llegar una moción para que el artículo 44 de nuestra ley no se derogue, sino más bien que se apruebe una modificación. El sindicato, como organización a la que sí se le consultó el texto sustitutivo, asumió la implementación de este acuerdo. Por lo tanto, el Fondo de Jubilaciones colabora única y exclusivamente a invitación del sindicato. Y bueno, y tratamos de, en la colaboración que nos piden, poder proporcionarle todos los insumos que nosotros podamos. Sin más preámbulo, tenemos hoy como invitado un experto, como les decía. Él tiene formación en economía, banca y mercadeo de capitales, en administración de empresas, tiene una licenciatura también en contaduría pública y ha recibido formación de agentes de corredores de bolsa, de la Bolsa Nacional de Valores. Es certificado por Bloomberg. Él es fundador y socio de la empresa Bullish & Bearish, que es un gestor de inversiones. Es profesor universitario, destacado en cursos de finanzas y derivados financieros. También ha participado en foros internacionales en el tema. Definitivamente es un experto en temas de pensiones. Quedamos entonces en la grata compañía de don Malber Cerdas Herrera. Quisiera pedirles antes que ustedes pueden hacer las consultas a través del chat o levantan la mano. Se van a ir atendiendo las consultas durante la conferencia. El don Malber indicó que podría hacerse las consultas en el momento y les pedimos que por favor apaguen micrófonos y, de ser posible, cámaras para poder mejorar la señal en algunas personas. Y además vamos a responder preguntas, van a tener un espacio para que ustedes puedan aclarar. Muchas gracias, don Malber, bienvenido. Muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Voy a hacer una aclaración de entrada, porque a veces siempre es importante entender a quién están escuchando ustedes. Y a quién están escuchando ustedes, yo me he dado la tarea de estar leyendo en los diferentes medios de comunicación expertos en mercados financieros, dando opiniones. Y esas opiniones, muchas de ellas han estado sesgadas por análisis que no han sido fundamentados en lo que realmente está pasando. Yo aquí lo que traigo es una fundamentación argumentativa con números. No es algo que me estoy imaginando. ¿Okay? ¿Por qué lo digo así? Porque hay economistas muy buenos en economía, pero no saben nada del mercado de valores. De hecho, no todos los economistas saben de mercado de valores y no todas las personas que trabajan en el mercado de valores son economistas. Entonces hay que partir eso de una vez para que sepan ustedes que van a escuchar economistas hablando de inversiones y no saben nada de inversiones. Y entonces yo trato en el Facebook he estado, yo creo que Andrés ahí fue donde se dio cuenta, que yo he estado tirando mucha información porque me preocupa la desinformación. Lo primero que voy a hacerles es una pregunta a ustedes para que ustedes vean qué fácil es como empiezan uno a razonar sobre el tema de las inversiones. ¿Para cuándo necesito la inversión que tengo en el fondo de pensión? ¿Para mañana? ¿Pasado mañana? ¿Para 3 años? 4 años? ¿Sí me explico? Entonces, cuando ya empezamos a pensar en que el horizonte de inversión no es para mañana, tenemos que tener la tranquilidad que las inversiones las estoy haciendo para cuando me voy a jubilar. Dentro de 5, 10, 15, 20 años, dependiendo de mi edad. Entonces, cuando yo tengo 15 años para invertir, puedo darme el gusto de comprar acciones de Microsoft cuando nació y hoy ser millonario. Porque cuando yo compré acciones de Microsoft cuando nació, $1,000, hoy representa más de $1,000,000. ¿Ok?
Pero ¿por qué se hace en esa etapa productiva de mi vida? Sacar $1000 para meter en Microsoft, $1000, porque tengo 20 años para esperar. Y si de casualidad pasó algo malo y desaparece Microsoft, yo sé que perdí $1000 de mi etapa productiva inicial de mi vida. Pero eso es lo que me permite hacer una buena pensión. Tomar esos pequeños riesgos durante mi etapa laboral productiva inicial. Y conforme avanza el fondo de pensión, va teniendo un horizonte en el que yo cada día tengo que tomar decisiones de inversión más seguras y de más a corto plazo. Y les voy a poner un ejemplo. Va a sonar radical y así, pero es que creo que son los ejemplos que más van a quedar latentes en la mente de ustedes. Supongamos que yo tengo 70 años y hoy decido jubilarme. Y llego al fondo de pensión y le digo, aquí estoy yo, vengo a pensionarme y quiero que agarre mi dinero y me lo invierta en algo seguro, porque yo de ahora en adelante no pienso trabajar y los intereses que genere mi inversión son con los que yo voy a vivir. Y tengo un asesor de inversiones un poco irresponsable y llega y me dice, está bien, le vamos a comprar bonos de Venezuela. ¿Sí me expliqué, verdad? Es clarísimo el punto. No es la mejor decisión. ¿Qué pasa si mañana Venezuela dice que no paga? Pero entonces alguien va a decir, pero es que Venezuela le paga 15%. Y ustedes me van a decir, claro, con ese 15% yo mantengo mi ritmo de vida. Pero hay que sacrificar algo en la vida. El riesgo. Y esa es la parte en que un fondo de pensión normalmente tiene a la gente en su promedio de acuerdo a la gente que está dentro. Okay. Entonces, cuando uno administra un fondo de pensión, lo primero que tiene que analizar es la población. Yo me acuerdo cuando estaba y yo les administré el fondo de pensiones a ustedes hace mucho tiempo. Y yo decía, bueno, yo sumo a todas las edades y saco un promedio. Y exacto, eran todos casi unos carajillos de 35 años por ahí. Eso era lo que sumaba el promedio. Y en ese promedio yo tenía que hacer inversiones para 30 años. ¿Por qué? Porque se pensionan a los 65. Y ahí es donde ustedes tienen que razonar para cuándo es la pensión. ¿Para cuándo es esa plata? ¿De la plata es para hoy? No. Ahora les voy a decir que, voy a hacer un paréntesis porque ustedes van a decir, no, este me está vendiendo humo. ¿Verdad? Como dicen ahí a los de la liga, que vendemos humo. Yo soy liguista, ¿verdad? Ni modo. Algún defecto tenía que tener, no queda de otra, ¿verdad? Pero resulta que en el caso de los fondos de pensión hay algo que sí tiene que mejorar, pero es por normativa. En el caso del ROP debería separarse por grupos etarios. Ustedes van a decir, ¿qué es esa cuestión tan rara? Etarios, ahí, ¿verdad? Por grupos de edades, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se van acercando a su jubilación, las inversiones tienen que ser de menor riesgo. Entonces, lo que hay que hacer es separar el fondo del ROP por grupos de edades. ¿Aló? Para que conforme avance la edad de uno, vaya disminuyendo el riesgo. Eso sí debió haberse trabajado hace 10 o 15 años. Ok, Eso sí. es una responsabilidad que tiene el regulador. Ustedes tienen una ventaja, que pueden separar el fondo en 12, jubilados y los que ya están por jubilarse, ¿verdad? Los que están acumulando y los que están próximos a jubilarse, eso podría buscar hacer una separación de fondo, ¿verdad? Entonces ya ahí ustedes cambian un poquito la dinámica. Pero ojo, aquí la intención siempre es que entiendan que un fondo de pensión es de largo plazo. No es que mañana me llevo la plata. Claro, todo el mundo estaba feliz diciendo, no, hombre, ahora resulta que pasan por la ley de poder retirar el 30% del ROP. Eso sería un error tan grande. Ustedes no tienen unidad de todas las implicaciones económicas y para ustedes que va a implicar eso. Y les voy a poner nada más un ejemplo. La Bolsa de Costa Rica negocia 33.000 millones de dólares por año. Eso es lo que negocia más o menos. Y me van a creer que más del 50% son los fondos de pensión comprando. Si los fondos de pensión salen a vender, ¿quién le va a comprar? Si los fondos de pensión son los compradores. Está bonito, ¿verdad? Yo por dicha ya no estoy en esos zapatos. Porque si esa ley pasa, yo digo renuncio. Porque eso no se puede hacer. Eso sería un acto de irresponsabilidad y los primeros que van a salir afectados son ustedes. Porque voy a decir algo que suena feo, en la matazón que va a haber en títulos, porque todo el mundo va a estar vendiendo porque tengo que cumplir el retiro de ustedes, y lo que voy a hacer es bajar el precio hasta que alguien me lo compre. Y en esa bajada de precio todo el mundo va a salir herido. Eso es lo malo de esa ley. Ahora sí, ahora sí voy a empezar a explicar. Ya expliqué qué es un fondo de pensión, cómo debe analizarse, y que ustedes tengan la tranquilidad que lo que está pasando es como el huracán que nos está afectando ahorita. Es un chaparrón de agua.
Y va a pasar y va a salir el sol de días. De nuevo, sí, va a salir de nuevo. Hay que esperar. Las condiciones económicas cambian, son variantes. Y es más, les voy a decir algo que suena raro. La constante en economía es que es variable. La constante en la economía es que es variable. O sea, si ustedes ven en economía algo constante, preocúpense. Algo está mal. No puede ser que algo esté constante todos los días en la economía. Y les voy a decir por qué. La economía lo que estudia es el comportamiento de todos nosotros y lo resume en indicadores. Si nosotros todos salimos en carrera a comprar tomate, ¿qué va a pasar con el precio del tomate? Sube. Entonces, el precio del tomate subió por culpa de los productores o por culpa de que todos nosotros salimos en carrera a comprar. Y ahí se generó inflación. Entonces, cuando yo soy economista y hablo de inflación, lo que estoy hablando es del comportamiento de ustedes. Y el mío, mismo. Eso pasa con la inflación, pasa con las tasas de interés. Cuando todos nosotros ahorramos dinero y el dinero está guardado en el banco, las tasas empiezan a bajar. Pero si la gente empieza a pedir créditos, la tasa empieza a subir. Porque ¿qué es lo que hace un tesorero de un banco? Si me entran captaciones, yo empiezo a bajar la tasa de interés. Porque estoy recibiendo dinero, ¿para qué la voy a subir si tengo dinero? Entonces llamo al gerente de crédito y le digo, coloque estos créditos para que empezar a generar ganancias sobre ese dinero que me está entrando. Pero si me entra más dinero del que estoy prestando, la tasa la tengo que bajar a fuerza. Porque yo como tesorero no puedo pagar una tasa alta si tengo mucho dinero en mi bolsa. Entonces la tasa básica es un reflejo de esa dinámica. Y eso se refleja en los fondos de pensión. ¿Ok? Vean que ya les hablé de dos conceptos. Inflación y tasa básica. ¿Cuál es el otro que me falta? El tipo de cambio. ¿Cómo funciona el tipo de cambio? ¿Qué pasa si todos nosotros salimos hoy en carrera a comprar $1 millón al Banco Central? El tipo de cambio va a subir. No hay de otra. No va a pasar más que subir, porque todos nosotros en carrera salimos a comprar. Entonces, vean la dinámica de lo que es la economía. En el 2019 viene la pandemia. Se reduce el turismo en Costa Rica. Y ustedes aquí conocen mejor, me pueden dar clases de turismo. Pero esa es una de las principales fuentes de atracción de dólares del país. ¿Ya? Estamos hablando que el 30% de los dólares que regresan al país ingresan por acá. Hay de 8. Ustedes son los que gestionan esa parte. Me pueden dar clases de eso. Entonces, esos dólares de los que estamos hablando vienen por el turismo. ¿Qué pasó a inicios del 2020? La pandemia cortó el turismo. Empiezan a cerrar las empresas y dejan de venir dólares a la economía. Pero resulta que el mundo estaba en un momento en el que la economía se estaba desacelerando porque había menos actividad económica. En ese momento, Costa Rica cierra las fronteras y dejan de venir los dólares. Y uno dice, qué raro, porque si los dólares dejaron de venir, no subió el tipo de cambio de una vez, porque el Banco Central tenía $9.000 millones guardados ahí en sus reservas monetarias. ¿Qué es lo principal que nosotros mandamos a comprar al exterior? O sea, lo principal que nosotros con lo que atraemos dólares es con turismo. Y esos dólares los usamos para comprar combustible. Eso es, así es básicamente. La economía la podemos resumir en gran medida en esto que estoy hablando, en Costa Rica. Entonces resulta que esos dólares que no estaban ingresando, también estábamos encerrados en las casas. Entonces se gastaba más o menos combustible, menos. Y el precio del combustible bajando. Entonces no se sintió el efecto durante el 2020 de ese ajuste. ¿Qué es lo que pasa en el 2021? Ya empiezan a soltar un poquito las restricciones. La gente empieza a andar un poquito más en la calle. Se empiezan a gastar las reservas monetarias internacionales. Pasan de 9.000 millones como a 7.000 millones. Se gastan 2.000 en combustibles. Y ahí estábamos el Banco Central enfrentando ese ajuste, pero no se notaba en el tipo de cambio todavía. Vienen las elecciones y empieza a subir el tipo de cambio, porque ya se dan cuenta que definitivamente el Banco Central no puede sostener el tipo de cambio como estaba. Se siguen cayendo las reservas monetarias internacionales y empieza a subir el precio de los combustibles. Tras de que empieza a subir el precio de los combustibles, Rusia se pelea con Ucrania y en ese pleito hace que suba más el precio de los combustibles y la economía ya está en un modo operativo normal, donde empezamos a consumir la gasolina que estábamos acostumbrados a consumir en el 2019. ¿Y qué va a pasar con el tipo de cambio? Iba a subir
Pero en ese punto pasa algo siempre. Y es algo que los economistas casi no estudian. Los estudiamos los que algo hemos leído de bolsa. Hay un efecto que se llama el efecto estampida. Y es algo muy sencillo, es vacilón y es rarísimo y pasa en muchas economías y les voy a dar varios ejemplos para que lo entiendan bien. El efecto estampida es cuando ustedes ven que el tipo de cambio empieza a subir y va a llegar alguien a decir, qué manera, si yo me compro unos dólares aquí, yo veo que el tipo de cambio va subiendo, me compro mis ahorritos en dólares y algo me gano. Y hay un montón de gente pensando eso es un montón de dólares. Y se los digo porque la primera alerta que yo tengo es mi mamá. Dice, yo que el tipo de cambio está subiendo, compro dólares. Y yo otra vez empecé con ese cuento. Porque ya me ha pasado en el 2008, en el 2012, en el 2000. Y yo, no, mami, ahorita en 700 no compre, ahorita se devuelve. Porque, ¿qué es lo que pasa? La gente sale, compra dólares, y ya ese grupito de personas que eran muy poquitas, bueno, no, perdón, que era un montón que compraban muy poquito, en algún punto se les acaban los ahorros. ¿Y qué va a pasar? Dejan de comprar. ¿Ya vieron por qué cayó el tipo de cambio? Porque ya ustedes, los pequeños ahorrantes no están comprando dólares. Y eso fue lo que pasó. En cambio, nos lo llevamos a 700, un pequeñito. No eran las operadoras de pensiones. Las operadoras de pensiones tienen rato de tener las inversiones afuera en dólares. Entonces, que de la noche a la mañana, los créditos que estaban pasando de colones a dólares. Error. Cuando usted tome la decisión de un crédito, si ese, yo voy a decir algo claro, cuando yo tomo la decisión por un crédito en dólares o en colones, yo muero con las botas puestas. Hasta el final. En la vida no se cambia eso. Es más fácil cambiar de matrimonio que de eso. No, ni idea. Más fácil divorciarse y cambiar. Le sale más barato. Es más barato un divorcio que hacer ese cambio. ¿Ok? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que entender esa dinámica. Ojo, ¿todo eso es de economía o es comportamiento de ustedes? Y ese comportamiento de ustedes se refleja en los datos económicos. ¿Ok? Y se refleja en la bolsa. Y se refleja en todo lado. Hay economistas muy buenos haciendo análisis de la pobreza, del desempleo, de no sé qué, pero cuando llegan a la bolsa, esta dinámica no la entienden. ¿Por qué? Porque para eso hay que estar sentado viéndolo todos los días. Y esa parte, bueno, tengo como 20 años de estarlo haciendo, entonces lo que pasa es que me pinto las caras. En el candado ya no hay forma de pintarlo, crece muy rápido. Bueno. Entonces, en el fondo, esa es la dinámica de la bolsa. Y esa dinámica se refleja en las acciones. ¿Por qué Vamos a ver, voy a ponerles un ejemplo que yo uso en la universidad para que ustedes entiendan cómo se le da el valor a una empresa. Aquí casi todos saben de administración y de finanzas y de contabilidad, ¿verdad? ¿Cuánto vale una empresa que tiene un patrimonio de 2 millones de dólares y tiene un activo de 2 millones de dólares? ¿Cuánto vale esa empresa? Faltan datos. ¿Ustedes creen que faltan datos? O con eso ya le pueden poner precio y me dicen, vale, páguenle 2 millones de dólares a esa empresa. 2 millones de activos y 2 millones de patrimonio, pasivo cero. ¿Verdad? Fórmula contable. Ahí vamos. ¿Qué más falta? ¿Qué es ese activo? Entonces yo ahí les digo que es una máquina rotativa. ¿Ustedes entienden qué cosa es eso? Es una máquina para imprimir periódicos. ¿Ustedes comprarían una empresa con esa máquina rotativa? Por 2 millones de dólares. Imagínense un museo, eso es como 2 pisos, es una pelota de hierro de 2 pisos, es la cuestión. Entonces ustedes dicen, no tiene sentido, no vale 2 millones de dólares. Una máquina así no vale 2 millones de dólares. ¿Ok? En ese punto ustedes se dan cuenta que una empresa vale por la capacidad que tiene de generar efectivo. ¿Estamos claros? Por sus ventas. Si yo puedo vender esa máquina en 3 millones de dólares y alguien me vende esa, máquina, esa empresa en 2 millones, yo la compro. Yo llego, agarro la empresa y vendo la máquina. ¿Okay? Si yo llego y me doy cuenta que esa máquina me la recibe la gente de la chatarrera, porque es la única opción que tengo para realizar efectivo, en 500 mil dólares, ¿cuánto le pago yo al chaval de la que tiene la empresa? 400 mil dólares, ¿verdad? Porque yo quiero ganarme algo. Entonces yo llego y le digo, le doy 400 mil, y me dice que sí, llamo al de la chatarrera y le digo, ahí está, que tengas un rato desarmando esa cuestión y se la lleva. Y él me da los 500 mil y ahí me gané 100 mil. La capacidad de generar efectivo es el que le da el valor a las empresas, no el valor contable. El valor contable eran 2 millones de dólares en activos, 2 millones de dólares en patrimonio. Eso no valía. Ejemplos de eso, Kodak.
Una empresa que llegó en su momento a ser la empresa más importante de Nueva York. Era el Apple en su momento. Hoy no vale casi nada porque decidió que la empresa no tenía que ir por el rumbo de las cámaras digitales. ¿Ok? Ahora sí, voy a pasar el contexto. Ya les hablé un poquito para que entiendan cómo funcionan las inversiones, cómo funciona la economía. Y ahora sí voy a pasar a qué está pasando ahorita en el país y en el mundo. Si gusta, pasamos a la otra filmina. La presentación la dividí en mercado internacional, mercado local y una última presentación, una última parte con el impacto en los fondos. Vamos a ver, el contexto del mercado americano es el más importante para nosotros. Alguien puede decir, no, es que a mí no me gusta ver lo que está pasando en Estados Unidos. Totalmente, pero nos afecta a todos. Afecta a Europa, afecta a Asia, afecta a África, afecta a Asia y nos afecta a nosotros. Queramos o no queramos. Lo que pasa en Estados Unidos afecta al mundo. El tipo de cambio del euro con respecto al dólar se ha visto afectado porque Europa ha tenido políticas económicas laxas y ha vendido o ha entregado la economía al mundo. Y ustedes dicen, ¿cómo ha entregado la economía al mundo? Tiene dependencia energética de Rusia, depende productivamente de China, porque producen partes de los carros ahí y mucho de la producción del textil de ellos depende de China. Y depende de seguridad, y me refiero a seguridad informática y a seguridad en temas de armamentistas de Estados Unidos. Y uno dice, un país, una zona europea tan grande y con tanta gente tiene dependencia de eso, ¿sí? Ellos vendieron su seguridad al mundo. Y tienen dependencia alimentaria hasta cierto punto. Costa Rica tiene una ventaja que nosotros podríamos depender de cualquier parte del mundo, sí, porque somos 5 millones de habitantes. Europa no se puede dar ese gusto. Y eso es un error para ellos. Okay. En Europa afecta el tipo de cambio. Inglaterra, que se ha separado un poquito de la zona europea, porque ven diferente el mundo, pensaron que les iba a ir mejor en medio de la situación y el tipo de cambio ha caído. Antes usted necesitaba $2.80 para comprar una libra esterlina y hoy necesita $1. Eso es un impacto terrible. Eso es como que el tipo de cambio en Costa Rica pase de 600 colones a 1.800. Eso es lo que está pasando en Inglaterra. En Europa, ¿qué pasó? Como que el tipo de cambio pase de 600 a 900. Eso ha pasado en todo el mundo. Más bien Costa Rica le dio bienísimo. ¿Por qué? Se lo voy a poner así. Van los transatlánticos, ¿verdad? Pasando al lado, y nosotros somos un barquito de papel. Pero tenemos la ventaja de que como somos un barquito de papel, damos vuelta más fácil. Entonces podemos esquivar más fácil esas olas. Entonces, en esa manejada que están haciendo los países grandes, nosotros hemos ido navegando bien. Eso es más o menos lo que está pasando. Entonces, veníamos de un rally increíble de la bolsa. Del 2013, que estaba en 1.500 a 4.750. Se triplicó el valor del Standard & Poor's 500. ¿Es lógico que eso continuara? No. Nada crece tanto en tan poco tiempo. Había que esperar un ajuste. Eso es como que ustedes les digan, hoy tienen el tipo de cambio, pasó, bueno, el tipo de cambio aquí lo vimos. El tipo de cambio pasó de 606 para hasta 700 y después bajó y descansó. Eso es lo que pasa cuando sube algo muy fuerte. Siempre hay un ajuste, siempre. Cuando ustedes vean que algo está subiendo mucho, ahí preocúpense. En algún punto toca techo y eso tiene que descansar un poquito. Descansar es esto. Una caída, llegar a un ajuste, el mundo otra vez digiere qué es lo que está pasando, valora bien las cosas y después en algún momento va a tomar otra vez un camino. ¿Cuánto va a durar en eso? Ahorita vamos a ver. ¿Cuánto? El COVID detuvo el comercio internacional y hay algo que ustedes deberían de notar, ya les voy a decir, y hubo una crisis de contenedores. ¿Alguien aquí ha comprado un carro de segunda? Ahorita, recientemente. ¿O alguien ha visto de casualidad los carros de segunda? Si ustedes se ponen a analizar serie de autos, el año 2020, mi carro era más barato que hoy. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué están subiendo los carros de segunda? Si más bien se deprecian. Y que no me vete Hacienda, porque va a decir, ahora me van a cobrar más impuestos. Machango más caro. Y aquí les voy a decir por qué va a ser el machango más caro. Porque el carro de segunda ha subido el precio. Y usted me dice, pero no tiene lógica. Porque hay escasez de carros de segunda. Como los contenedores ahora salen más caro traerlos,
ese costo del contenedor diluido entre todos los carros que traían encareció el precio de los carros de segunda importados, y eso lo estamos viendo reflejados en que los carros de segunda en Costa Rica han subido de precio. Y ustedes van a decir, y eso es lógico. Acuérdense que las cosas valen por la capacidad de generar efectivo. Y un carro vale por la capacidad que yo tenga de ir a venderlo. El valor del carro contablemente, que es lo que nosotros tenemos que separar, una cosa es lo contable y otra cosa es lo que tiene el valor en la calle. En la calle, el carro vale más que contablemente. Y eso lo vamos a ver reflejado por el aumento del precio del transporte de los contenedores, ¿verdad? Y eso son cosas que nosotros estamos viendo en nuestra economía, que son señales de cosas que pasaron afuera, ¿verdad? Después dice, ¿qué hizo Estados Unidos para evitar lo del COVID? Hizo una expansión monetaria. Eso es lo que van a escuchar ustedes los economistas. No es ni más ni menos que imprimió más billetes y los tiró a la calle. Les voy a decir cómo funciona esto. Todos nosotros estamos jugando el gran banco y yo reparto los billetes de manera igualitaria a todos. Todos con la misma cantidad de billetes. Y empezamos a jugar. Pero yo de vivo, agarro otro juego, el gran banco, y me guardo los billetes del otro juego en la bolsa mía. Y si yo veo que hay una crisis y falta efectivo, yo empiezo a sacar de mi bolsa y los empiezo a meter en el juego. Los precios de los terrenos van a empezar a subir. Suben porque hay menos terrenos o más terrenos, o suben porque yo estoy metiendo plata al juego. Suben porque yo estoy metiendo plata al juego, ¿verdad? Por eso es que subió la bolsa. Porque Estados Unidos empieza a imprimir dinero, lo empieza a meter, y la gente lo que hace es consumir. Y cuando consume, le compra a las empresas. Cuando las empresas venden, generan más ingresos y generan más utilidades. Eso es lo que está pasando. Ese dinero que Estados Unidos está imprimiendo tenía esa dinámica. ¿Ok? ¿Y qué le pasa a ustedes cuando esa dinámica existe? Sube la bolsa. Llega a Estados Unidos y dice, pucha, imprimí muchos billetes. Tengo que sacar unos cuantos. Y si saca billetes, ¿qué va a pasar con el consumo? Va a bajar. Y si baja el consumo, ¿qué tiene que pasar con el precio de las acciones? Y tiene que bajar porque vende menos. ¿Sí me explico? Y eso es lo que estamos viendo reflejado ahí. Ese efecto de esa historia, así es como pasó. Entonces, los síntomas de inflación dicen, me preocupan a mí como Reserva Federal y me hace recoger efectivo de la economía. Pero cuando yo recojo efectivo de la economía, va a haber menos consumo. Cuando hay menos consumo, las empresas venden menos. Cuando las empresas venden menos, hay menos ingresos. Cuando hay menos ingresos, hay menos utilidades. Y cuando hay menos utilidades, hay menos dividendos. Y cuando hay menos dividendos, los fondos de pensión cobran menos dinero, el rendimiento. Y eso es lo que pasa ahí. Entonces, Estados Unidos también empieza a subir las tasas de interés. Y esto es muy importante porque eso nos afecta a nosotros dos veces. Porque suben las tasas en dólares y porque suben las tasas en colones. Si gusta, pasamos a la siguiente. Entonces, ahí está el reflejo. Estados Unidos tiene una alta inflación del 8.5, es histórico. Vean que Estados Unidos no tiene 8% de inflación desde el 81. Nada más. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a tener inflaciones que andan por el 9%. Más bien teníamos rato de no tener una inflación de ese nivel, como 10 años. Pero nosotros estamos acostumbrados a tener inflaciones altas. Pero para Estados Unidos es rarísimo tener una inflación tan alta. Y entonces, los fondos, los bonos del Tesoro a 10 años, que estaban rindiendo en el 2020 0,50, o sea, ustedes invertían en un bono a 10 años en Estados Unidos y le pagaban 0,50. Eso es el rendimiento de los bonos del Tesoro de 10 años. Y hoy están en 2,71. Bueno, perdón, en abril, si gusta pasamos a la hoy están en el 4,50. Y uno dice, ¿y qué tasa más alta? Sube el riesgo país a Costa Rica. ¿Por qué Costa Rica suma riesgo país? Muy fácil. Costa Rica tiene que pagar una prima de riesgo porque no imprimimos dólares. Nada más por ese motivo. Si nosotros tuviésemos una máquina de imprimir dólares, nosotros agarramos los dólares, los empezamos a imprimir y pagamos la deuda afuera. Sería facilísimo. Eso es lo que hace Estados Unidos, imprime dólares. Pero cuando se le va la mano dice, ay, pucha, generé inflación, entonces tengo que recogerlos. Entonces es el juego entre la inflación y lo que son las tasas de interés. ¿Ok? Y eso afecta a la bolsa.
Sí. Eso es lo que está afectando la bolsa en Estados Unidos. ¿Va a pasar? Sí. La bolsa de Estados Unidos ha tenido crisis. La de 1929 y se recuperó. Más recientemente, la del 2008 se recuperó. La del 2012 se recuperó. La del 2019, 2020 y se recuperó. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros? Tranquilidad y paciencia y calma y fe. Nada más. No pasa más. Fe, porque eso va a pasar. Y la fe es para que yo esté vivo y poderlo ver. Porque ¿qué va a pasar? Va a pasar. ¿Verdad? Porque al final del día, esa es la fe. Es más, a mí me hace gracia, hay una palabra que usan los economistas que salieron hablando de inversiones. Andan especulando. Señores, todos nosotros especulamos, todos y lo hacemos todos los días. Cuando nos levantamos, nos alistamos y salimos de la casa, salimos especulando que vamos a regresar. Estamos especulando, ¿sí o no? Así es la vida. La especulación es inherente a la vida del ser humano. Entonces me hace gracia a mí que se asustan mucho por la palabra especulación. La palabra especulación no es satanizada, solo aquí en Costa Rica, que la quieren decir así como, uy, ¿verdad? Pero yo lo hago así para que ustedes entiendan que es medio, no tiene nada. En Estados Unidos los especuladores están regulados. Lo único que no puede usted meter a una persona de 80 años a invertir en un bono de Venezuela. Eso no es especulación, eso es suicidio financiero. Eso es mala asesoría, eso no es especulación. Eso es mala asesoría. Si yo tengo 20 años y quiero invertir en un bono de Venezuela, coincide con mi perfil de inversión y no es especulación. Porque yo tengo mucho tiempo para esperar, ¿se acuerdan? Y si Venezuela no paga, pues yo espero que este chaval con 20 años, al menos se le haya ocurrido no meter todo el dinero en una sola apuesta. Así funcionan las inversiones. Todas las inversiones no pueden estar en una sola canasta. Tienen que haber varias canastas en las que ustedes ponen el dinero. Y así funciona. ¿Eh? Esto pasamos a la siguiente. Ya la inflación en Estados Unidos ha llegado a la inflación más alta. Perdón, la inflación en Costa Rica ha llegado, mira esta de Costa Rica, ha llegado al nivel más alto de los últimos 13 años. Tenía que hacer algo el Banco Central. Y aquí voy a jugar de abogado al diablo porque hay una cosa. A mí no me gusta lo que está haciendo el Banco Central. Ese es mi criterio. El Banco Central tenía que subir las tasas de interés. Se va a decir, ¿pero por qué? Si hay inflación. ¿Por qué se generó la inflación en Estados Unidos? Perdón, en Costa Rica. Porque subió el precio de los hidrocarburos. Al subir el precio de los hidrocarburos, sube el precio de todo lo que se transporta en el país. ¿Qué se transporta en el país? Todo. El panadero que tiene que ir a repartir el pan tiene que pasar el costo de los combustibles al pan. El chofer de bus tiene que pasar el costo del aumento de los combustibles al pasar. Y sume que eso le pasa a todos. El agricultor que saca la papa de Cartago tiene que subir el costo de los hidrocarburos por dos motivos. Porque subió el precio de los hidrocarburos y porque hay cuestiones de agroquímicos que tienen algún componente de petróleo derivado del petróleo. Y eso sube el precio de los papeles. Sí. La inflación era porque había mucha efectiva en la economía o porque la estábamos trayendo de afuera. Porque lo traíamos de afuera. Hay un componente importado. Las tasas de interés se suben. Si la inflación es porque yo imprimí muchos colones. Pero ese no es el motivo por el cual está subiendo la inflación en Costa Rica. El Banco Central, y aquí es un tema que voy a centrar la crítica en el punto, dijo que él subió la tasa de referencia política monetaria porque hay inflación. ¿Okay? Que no digo es que es porque es una inflación importada y yo tengo que hacer que las tasas locales sean competitivas con las tasas internacionales. Ese es el punto que me parece que le falta claridad al Banco Central en su discurso. Tiene que ser claro y decirlo contundente, decir, yo estoy subiendo la tasa de política monetaria porque esas tasas tienen que reflejarse en los certificados de depósito a plazo, que no pueden pagar 4% en dólares porque en Estados Unidos la tasa está pagando el 4%. Tengo que subir las tasas en Costa Rica porque si no se me va el dinero para Estados Unidos. Ese es el mensaje. ¿Okay? Y esa es la parte que yo creo que, ¿verdad? A veces nos dan el mensaje a medias, y entonces con un mensaje a medias, entendemos a medias, analizamos a medias y nos enredamos. Y esa es la parte que yo creo que
debe mejorar la comunicación. Entonces, ¿qué pasó con la tasa básica? Pues iba a subir, pero vea, yo me tomé la molestia de buscar la tasa básica desde el 80 y algo, desde el 82. Estábamos en histórico bajo. Y aquí voy a hacer una crítica. Los gestores de fondos de pensión que ven ese gráfico tienen que tener claro que aquí no era momento para invertir a largo plazo. En colones, en Hacienda, que son la parte del portafolio de inversión que ha estado más afectado. Cuando ustedes ven el estado de cuentas del rojo, la parte que más se ha golpeado es la parte de Hacienda, de 5 años en adelante. Y la gente dice que el mercado internacional ha caído 20%. La crisis del 2008 sí fue una crisis de veras, cayó 50%, todavía me acuerdo. Andrés estaba conmigo en el comité. Yo me acuerdo que yo decía, yo me agarraba al escritorio para que no me llevara la crisis. Se estaba llevando todo. Hoy, esta crisis no es nada, aparte de la del 2008, la de afuera, no es nada. Ha sido más lenta, pero me parece que faltan capítulos por ver. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen que tener mucha calma, porque falta por ver. Y ya los fondos de pensión no pueden hacer nada. Ya lo que tenían invertido, lo tenían invertido, y no pueden salir mañana y vender y dejar las cosas así. Y no vale la pena. No es el objetivo. ¿Para cuándo era el fondo de pensión? Faltan muchos años, ¿verdad? En 3 años, esto está recuperado y con ganancia. Así son los fondos de pensión. Eso pasa siempre. Es parte de los ciclos económicos y parte de la vida. Si está pasando a lo siguiente. Todos los fondos de pensión cayeron. Y les voy a decir para que vean qué fácil era analizar quién fue el que menos cayó y quién fue el que más cayó. El que más cayó fue el Pax San José. Y el que menos cayó fue Popular Pensiones. Y entonces uno se pasa a la siguiente filmina y uno dice, ok, ¿qué tenía el que más cayó? 48% en el sector público. ¿Era por culpa de las inversiones afuera? No. ¿Quién fue el que menos cayó? Popular Pensiones. Era el que tenía más afuera. Entonces, el economista que anda diciendo ahí cosas que por el mercado internacional y no sé qué, deberían de pasarle la estadística resumida. Para ese caso, analiza algo. No es por ir a especular en el mercado internacional. Es eso. El golpe se lo han llevado los fondos de pensión en Costa Rica en los bonos de Hacienda de más de 5 años. Pax San José tenía 48 en de 5 a 10, 11 en de 10 a 15 y 2 en más de 15 años. 60 y pico % en inversiones de largo plazo. Cuando la tasa de interés sube, los precios de los bonos de Hacienda bajan. Y cuando eso pasa, ahí es donde están las pérdidas por población. El fondo de pensión que más cayó es el PAC, y es porque tenía más Hacienda. Y el fondo de pensión que menos cayó fue Popular Pensiones, y era el que tenía más mercado internacional. Entonces esto coincide con lo que andan diciendo en Seminario Universidad, para no decir quién. No, ¿verdad? Está totalmente directo. Está totalmente claro. Ahí está la estadística. No les estoy mintiendo con criterio. No, aquí está el dato. Ahí tengo yo el Excel con el que saqué todos estos datos. Lo bajé en la página de Supeng. De ahí viene. Ustedes bajan la página de Supeng, ven dónde están las inversiones, las agrupan y se van a dar cuenta de esto. Es importante entender que todos los fondos de pensión deberían de invertir más afuera que en Costa Rica. Ustedes van a decir, ¿por qué? Porque hay tanto dinero en esos fondos de pensión que si metemos todo en Hacienda, es un riesgo. El mercado costarricense es pequeñito. Les voy a dar una analogía para que entiendan más o menos lo que pasa. La Bolsa de Costa Rica negocia por año 33.000 millones de dólares. La Bolsa Nueva de Estados Unidos hoy o cualquier día negoció 500.000 millones de dólares en un día. Más de 15 veces lo que se negocia aquí por año. Cuando usted está en un mercado tan pequeño, el riesgo es muy grande. Es como cuando usted está en una pecera y usted es el pez más grande. Si se da vuelta, le puede sacar el agua a la pecera y se muere. Es muy grande.
Pero cuando usted es el gas más grande en Costa Rica y lo tiran al mercado internacional, es como que agarren un buque y lo tiren al Océano Pacífico. Eso es lo que pasa con los fondos de pensión en Costa Rica. Somos un buque en el océano internacional. En el mercado local somos una ballena en una pecerita. ¿Ok? Esa es la dimensión. 33.000 millones de dólares de negocio, datos al 2021. La bolsa de Costa Rica durante todo el año. Datos que ustedes pueden bajar en la Bolsa Nacional de Valores. Lo ven y eso es lo que se anuncia. En la bolsa en Estados Unidos, hoy o cualquier día, ustedes lo agarran 500.000 millones de dólares por día. Y ustedes tienen que entender que lo más racional no es tener la plata de Costa Rica. Y les voy a decir por qué eso es malísimo para ustedes o para todos nosotros. Yo soy el ministro de Hacienda, ahorita en este momento. Y ustedes son todos los fondos de pensión, todos. Y ustedes me empiezan a traer plata. Y yo necesito financiar gasto público. Yo voy a estar muy feliz porque ustedes me traigan plata. Y conforme me traigan plata, ¿qué hago yo? Y tanto que fuera, bajo la tasa. Y les pago menos, y les pago menos, y les pago menos. ¿Y ustedes qué necesitan para su pensión? ¿Menos dinero o más dinero? Entre más dinero tengan, mejor. Acuérdense que el fondo de pensión no es un centro de actividades recreativas y sociales. No. De hecho, yo le decía a mi jefe que él me pagaba a mí no para hacer picarinda, era para hacer plata. Si es un fondo de pensión, usted le pagan por hacer plata, no por caer bien. Usted tiene que hacer dinero, punto. Ese es su único objetivo. Porque cuando ustedes se pensionen, ustedes necesitan mucho dinero. Y entre más dinero, mejor. Porque tienen una mejor pensión. Entonces, cuando ustedes escuchen, es que hay que tener el dinero de Costa Rica invertido en las carreteras. Depende. Si esa carretera yo la voy a financiar y me genera un 12% de interés, y afuera, la bolsa de Nueva York está al 15%, yo me voy para afuera. Punto. Así funciona esto. Ay, es que se ve más bonita la carretera ahí. Que me pague 15. Porque cuando yo tenga 60 años, me voy a acordar de la carretera. Salvo que se ponga una venta de copos ahí al rato y le genera algo más. Pero ustedes necesitan dinero para pensionarse. No es romanticismo. No es que voy a hacer una carretera más linda. No, eso no se necesita. Y creo que ese paradigma tenemos que romperlo. Tenemos que entender que uno pone el dinero donde más le genera dinero. Porque ustedes lo necesitan. Después lleguen y pueden sacrificar al gestor de pensiones. Es que usted las invirtió al 6% haciendo carreteras en Costa Rica. Y es que era lo que había. Y no estudió lo que había afuera. No, es que les daba miedo a todo el mundo. La impresión que, de todo lo que está indicando, aquí tenemos un perfil, digamos, de interlocutores internos que dicen un montón de cosas, como usted lo manifestó al principio, que suenan muy bonitos. Pero el problema es que la mayor parte de las personas les cae muy bien eso que está diciendo, lo que usted acaba de indicar, por ejemplo, que nosotros deberíamos, con la plata de pensiones, financiar infraestructura. Suena lindo. Eso está muy bonito, está muy bonito. Pero si usted me dice a mí, y es lo más sencillo que la gente no le dice a uno, es cuál es el rendimiento esperado sobre esa inversión, y ahí está el problema. Y entonces vamos a la Asamblea Legislativa y entonces empiezan a decir un montón de cosas. Las señoras, como por ejemplo doña Pilar, y ese grupo, y los otros obviamente que andan viendo a ver, preparándose para la próxima campaña, y entonces la gente va pensando, sí, hay que hacer eso, y entonces vía modificación de proyectos de ley obligan a algunos entes, como por ejemplo la Junta de Pensiones, a que tiene que destinar parte de los recursos a eso. Para mí eso es una cosa muy riesgosa, porque el tema no es el tema de infraestructura, aquí es cuál es el rendimiento esperado sobre esa inversión a futuro, no ¿Cuál es el riesgo? y el riesgo. Eso es nada más. No, creo que si todos tienen la idea tan clara como él la acaba de expresar, me voy muy feliz hoy. Porque ese es el pensamiento que debe prevalecer. Uno tiene que decir dónde me pagan más y dónde hay menos riesgo. Así se toman las decisiones de inversión. Lo estoy diciendo muy fácil, no es un trabajo fácil. Ya después cuando yo voy a hacer eso,
es un poquito más difícil, pero en el fondo, eso es lo que tengo que pensar. Si ustedes entienden eso, ustedes van a entender que el fondo de pensión es de largo plazo y no van a ver los estados de... Es más, les voy a ser honesto, yo me di cuenta que estaba perdiendo los fondos de pensión porque empecé a ver cosas en Facebook, porque yo no veo, escucha, voy a decir algo que va a sonar raro, yo no veo las noticias, yo no veo Canal 7, no leo La Nación, no leo El Financiero, no leo El Diario Extra, no leo nada de eso. Y usted me va a decir, ¿por qué? ¿Qué periodista me va a dar a mí un criterio económico? Es un periodista interpretando un dato económico. ¿Cuál me va a poder hacer eso? Entonces, un día un alumno me dice, profe, es que estoy viendo lo que están diciendo ese Mariano en la universidad. Y yo, se me paró el pelo. Entonces, por eso me lo corté hoy, para que no se me pare más. Me hago rarísimo, parezco que voy para una fiesta punk. Entonces, ese tipo de cosas están mal. Por eso lo primero que aclaré es, hay economistas que parecen, que saben, que dicen, que creen, que conocen de bolsa. Y por eso separé que hay dos diferentes. Es más, el mejor analista de inversiones que yo conozco es un tipo en Miami y su único título es de colegio. No fue a la universidad. Y es el mejor vendedor que yo he visto en la vida. Y no solo buen vendedor, sino que buen analista. Y él me recomendó, y es un consejo que todavía tengo guardado yo para mi vida, es, si usted necesita más que esta calculadora, y tenía una calculadora de suma, resta, multiplicación y división, para calcular cómo va a ganar usted dinero con esa inversión, algo está mal usted en su toma de decisiones. Porque cuando hay detrás muchos supuestos y modelos económicos, todo falla. Y ahí es donde la gente se agarra el pelo. Complementando lo que dice el compañero, hay una cuestión que ustedes tienen que ser pragmáticos en la toma de decisiones o en el entendimiento. Yo les decía lo de la carretera, ¿sabes? Suena muy lindo. Ayer escuché a los diputados que llamaron a la superintendente. Uy, ustedes no tienen una idea. Yo me hubiera preferido ver Freddy Krueger. Yo decía que no, de terror, terrible, 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 todo mal. Sofía Guillén de Mercado de Valores no sabe nada. Cero. Se lo puedo decir en la cara. Sí, no tengo problema. Y tras de eso, no entiende ni de mecanismos de inversión, no entiende de supervisión, habló de todo, y lo peor del caso es que los demás diputados, en su ignorancia, le daban más tiempo. Y yo, ay, Dios mío, qué padre es. Porque lo peor del caso es que los otros pensaban que ella sabía. ¿Verdad? Porque sonaba muy bonito. Es que ustedes, ¿cómo supervisan de BlackRock? Señores, vean qué fácil funciona esto. Yo soy BlackRock. Y yo hago un montón de fondos, como el fondo que ustedes tienen. Vean qué fácil me lo están dejando. ¿Verdad? El fondo que administra Banco Nacional, Benevital, es de Benevital, es de ustedes. Igual funciona BlackRock. Igual. Son un montón de fondos que el que lo gestiona es BlackRock, pero tiene un montón de fondos que gestionan ellos. Es igual que ustedes. Es más, el ejemplo aquí lo tenía más fácil. Yo iba a hacer un ejemplo y no, aquí lo tengo. Imagínense que en vez de Benevital está BlackRock. Y BlackRock tiene un montón de ICTs, pero un montón. ¿De quién es el dinero? De la gente del ICT. Punto. Así funciona BlackRock. Y le dio casi se enredó y le hacía un enredo. Y yo decía, lo peor del caso es que la superintendente, en vez de aclarar, lo enredaba más. Y yo decía, no había forma. Porque era muy fácil. Una cosa es el gestor y otra cosa son los recursos administrados. Y eso es lo que pasa, hay una separación. Que en mí confíe mucha gente y yo tenga muchos fondos administrados, eso es otra cosa. Eso es por la capacidad que tengo yo a nivel de gestión. Yo estuve en BlackRock una vez, conocí ahí. Tienen 400 personas, hacen una reunión a las 8 de la mañana. Los lunes se reúnen 40 y pico de analistas, se conectan de todas partes del mundo. Y yo dije, ¿qué puede preguntar uno ahí? Para sonar inteligente. Porque preguntar tonteras lo hace cualquiera. ¿Verdad? Entonces fue muy divertido porque yo vi gente de Múnich, pero que no se vuelva. Eso se lo podemos dejar. Entonces, Sofía y el otro economista que ha estado medio revoltoso en el tema, Leiner, ¿sabes? Cero. Y eso enreda a la gente, los enreda a ustedes. Entonces,
La gente dice, es que me están robando la plata de las pensiones. Podemos pasar a la otra pequeña. Cuando ustedes iban en el fondo de pensión que compraron un bono en 95 y llegó hasta 118, nadie dijo nada. Todo eran ganancias y risas. ¿Cierto? Eso pasó. Y después ese bono cayó de 118 a 95. Eso es lo que está pasando hoy. Ah, pero hoy sí me doy cuenta. Porque está negativo el estado de cuenta. Pero esa es la vida del bono. Y va a seguir pasando hasta que venza. ¿Y cuándo vence? Ese vence en el 2037, si no me equivoco. Muchas es que le puse la fecha de la captura de pantalla, pero ese vence en el 2037 y es de Hacienda. Y eso es lo que está afectando a las pensiones de Costa Rica. Perdón, así, no. 2032, aquí está la fecha, perdón. Eso es lo que les está pasando. Los bonos subieron de precio, todos felices, ganamos un montón, y ahora están cayendo. Y si se vuelve una finina, imagínense ese impacto en ese 48%. Es mucha plata. ¿Estamos claros? Eso pasa y seguirá pasando. Cuando vence el bono, a mí me dan el 100%, siempre. Yo compro un bono y cuando vence, Hacienda me va a dar el 100% del valor, porque los intereses me los da por semestre. ¿Verdad? Entonces, yo voy a seguir recibiendo la tasa de interés de manera semestral. Y al vencimiento, recibo el 100%. ¿Dónde es mejor invertir? ¿Afuera o en Costa Rica? Depende. Fondo de pensión, como ustedes tienen que tener claro que no deben de tener todo en Costa Rica. Voy a contar una historia de terror. Y ya hablé de Freddy Krueger, no vamos a hablar de terror. En Argentina, en algún momento no pudo pagar la deuda. Y llegó el ministro de Hacienda y dice, bueno, vamos a nacionalizar los fondos de pensión. Porque eran deuda argentina, fondos de pensión, digo, ya no les debo nada. Qué bonito, ¿verdad? Y todo sin pensión. En cambio, si ustedes tienen dinero fuera de Costa Rica, ese dinero no se lo pueden quitar así nomás. Aparte que están en una moneda que es mejor, dólares o colones, ¿qué prefieren ustedes? Dólares, ¿verdad? Entonces, dólares en Estados Unidos y en la bolsa de Norte. Otro ejemplo, para que ustedes vean. Decían, uy, es que están invirtiendo en Estados Unidos. Sí, en el Standard Poor's 500. Son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Y qué pasa si quiebran? Señores, el día que quiebran las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en Costa Rica hace rato es apocalíptico esa cosa. O sea, tengan claro. Vean que Estados Unidos resfría y a Estados Unidos estornuda y a nosotros nos da un resfrío, ¿verdad? Si quiebran las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y ese es su pensamiento, de aquí tienen que salir y ir a comprar oro, agua, atún y una escopeta. Oro para pagar, atún y agua para alimentarse y la escopeta para defenderse. Porque el mundo va a desaparecer de acuerdo a ese pensamiento. No tiene que ser pragmático en eso. No tiene que, o sea, vamos a ver, yo sé que estamos estresados, la bolsa ha caído en mi fondo de pensión, pero lo necesita mañana, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Con calma, esperar, y no, así es. Pero si ustedes piensan que las 500 empresas de Estados Unidos van a quebrar, eso estamos en un panorama bien jodido. Ustedes se imaginan, Apple cerró, Amazon cerró, Microsoft cerró, dijo, pucha, ¿qué está pasando en el mundo para que eso pase? ¿Cómo estaría Costa Rica en ese escenario? Imagínense Hacienda, ¿cómo estaría? Calculo que la cantidad de piedras que tendría el ministro de Hacienda frente al ministerio lo rodean, ¿verdad? Todos los adoquines de la Plaza de la Cultura se los tiran ahí. Entonces vean que uno tiene que tener como esa línea de pensamiento en la lógica de lo que pasa en el mundo, porque eso afecta tasas de interés, tipo de cambio, y van a afectar los fondos de pensión. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Yo creo que esa era la última. Ah, bueno. Y esto es un comentario que yo siendo ustedes, le pediría a mi operador de pensiones que me haga un estado de cuenta así. Saldo inicial, aportes, pérdidas y ganancias, comisiones, saldo final. Para cada uno de ustedes. Es la única forma de que ustedes se van a dar cuenta cuánto dinero han ganado. Desde que arrancaron los aportes de ustedes hasta hoy. Y con eso se quitan los nublados de tiempo.
y eso va a salir positivo. Estoy segurísimo que sale positivo. Ese es mi mensaje. Y eso es, era una presentación cortita. La idea era no asustarlos, era que entendiéramos todos lo que estamos viviendo. No es de asustarse. Susco era el 2008. Hoy ya vimos que el 2008 lo recuperamos, ¿verdad? Eso era para crear caparazón, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que el mundo es de ciclos. No sé si hay preguntas de... Uno de los objetivos de esta conferencia era que quedara claro que la situación que está aconteciendo no afecta únicamente al fondo nuestro, es que algunos compañeros han pensado eso, el fondo que nosotros tenemos acá en el ICT, sino que es una situación que afecta a todos los fondos, que afecta a Costa Rica y que afecta al mundo entero, ¿verdad? Eso ya lo ha dejado bien claro Marvel. Pero hay un punto que sí quería tocar, digamos, en relación al fondo nuestro, de acuerdo a lo que ha expuesto Marvel, tal vez ustedes se pregunten qué hemos hecho, digamos, como fondo para contrarrestar un poco, digamos, la situación y para enterar a Marvel, tal vez, porque no conoce, digamos, del estado del fondo nuestro, propiamente, del ICT. Nosotros hemos, desde que advertíamos esta situación, empezamos a sustituir títulos de tasa fija por títulos de tasa variable. Eso nos ayuda un poco a contrarrestar las minusvalías, ¿verdad? Ahora bien, sí han habido pérdidas y sí han habido minusvalías, pero las hemos disminuido con esa estrategia, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más para aclarar un poco, digamos, que dentro del fondo nuestro hemos adoptado algunas medidas para evitar que la afectación sea muy negativa. Está claro, digamos, que otras decisiones que no pasan por nosotros, como el robo, FCL, etcétera, ¿verdad? Que también nosotros nos encontramos como afiliados de esos fondos, pues son estrategias que pasan por las operadoras y no por nosotros, ¿verdad? Sí, la idea de cambiar de tasa fija a tasa variable les favorece porque la valoración se vuelve menos volátil, porque son títulos que van a pagar tasa básica más alto. Y como la tasa básica está subiendo, solitos se van ajustando vía cupón y no vía precio. Eso es lo importante de ese cambio de estrategia. Sí, aquí tal vez parte de lo que nos perjudica, si uno quisiera diversificar más el portafolio, ¿verdad? Pero el problema es que justamente, como decía ahora don Malver, el gobierno necesita financiar sus gastos. Entonces, algunos dirán, que bueno, entonces, ¿por qué no se sale a invertir un poco más afuera? Es que tenemos límites. Hay normativa que nos obliga a tener invertido en los bonos de gobierno, en los instrumentos del gobierno. Sí, eso es importante. Siempre hay una normativa que tiene unos límites definidos y hay que cumplirlos, ¿verdad? Ahora, si ustedes me preguntan, yo sé que están bien asesorados y tienen a Andrés en el comité, hoy no es el momento para ir a invertir afuera. Hoy es para tener el efectivo, esperar que la crisis pase un poquito, dejar que los bonos de Hacienda sigan cayendo y yo con el efectivo en algún punto, y les voy a decir una expresión que yo usaba cuando yo estaba en un fondo de pensión, yo decía, cuando ya yo vea sangre y mocos, ahí entro a comprar. Porque ya ahí lloraron bastante, ya habían heridos de bonos, ahí es donde usted entra a comprar. Porque ya ha pasado todo el problema. Entonces, en ese momento es buena idea comprar porque son bonos que tienen buen rendimiento y la bolsa de Estados Unidos ya va a tener mejor rendimiento. Entonces, ahorita es guardar el efectivo por un tiempo y en algún punto empezar a invertir ya de manera, voy a decir una palabra que también tiene un paradigma, agresivo. Pero agresivo es porque lo va a hacer rápido. Okay. Normal, una de las preguntas creo que se hace la mayoría de personas, sobre todo leyendo todas las noticias, que se tiene en consideración de que esto no solamente es una repercusión del fondo de nosotros, ni de jubilaciones, ni de ropa, ni del fondo de capitalización laboral, sino de todos los fondos que hay en el país.
Pero uno de los cuestionamientos o algo que se pone en duda es el término que se aplique cuando ves el estado de cuenta y te viene con una pérdida y te dicen que es contable. Que si se hace un cambio, sí lo van a materializar. Creo que es importante si puedes ejemplarizarlo porque es o no es adecuado no tocar esos fondos en ese momento, o un cambio de operadora, o hacer una modificación sobre esos fondos, porque ahí sí se vería reflejado las pérdidas que se están dando. Que ahí, vamos a ver, depende de varias cosas. Si yo estuviera en el máximo de pensiones, yo me cambio. ¿Okay? Porque es el que tiene más a largo plazo. Y me pasaría el que tiene menos largo plazo y más internacional. Ese es mi criterio. De hecho, yo hice ese cambio. Yo estaba en el banco y me puse atención. ¿Por qué? Porque yo me voy pasando de operador dependiendo cómo va el portafolio. Yo me meto a analizar ese tipo de cosas. Ok. La otra pregunta es sobre la parte contable. El ejemplo que hice hace un rato de cuánto vale una empresa que tiene un activo que vale $2 millones y que el patrimonio era $2 millones. Contablemente la empresa vale $2 millones. En el momento en que me voy a dar cuenta cuánto vale es cuando yo salgo y lo vendo. Porque ahí es donde me pagan y me dan el efectivo y me lo echo a la bolsa. Si yo no vendo el bono de Hacienda y me lo dejo hasta el vencimiento, ya les dije que me pagan el 100%, o sea, los $2 millones de ese ejemplo. Entonces, lo que no puedo hacer es tomar una decisión de retirar el dinero ya. Eso sería pésimo. Y voy a hacer un comentario para las personas que están próximas a pensionarse. No es el momento de tomar el drop. Esas personas van a tener que esperarse 3 años o 2 años. Saquen el IBM, pensiónense con el IBM, dejen el ropa intacto. No lo toquen. Sí, no pueden. No pueden no retirar. Se pensionan y cuando ya ustedes ven que el Estado cuenta del drop recuperó lo que ustedes habían tenido en un momento dado, ahí hacen el ajuste del drop. ¿Ven? Pero no lo saquen ya, para que no los afecten tanto. Y ahora sí voy a decir por qué pasó eso. Eso pasó porque la SUPEN hace 10 o 15 años debió haber separado los fondos por grupos etarios, que fue el que hablé hace un rato. Ese es el impacto. Para esa gente sí está reflejándose un problema. Para los que se pensionan de aquí a 2 o 3 años. Ellos son. Nada más esperan un toquecito. 3 añitos y ya saca libre. De los que no nos tocó pensionar. Exactamente. Entonces, lo que tienen que dormir ustedes es con esa tranquilidad. La crisis del 2008, aquí estoy vivo yo todavía. ¿Ah? Que es la única que sí. Único beneficio, más de muchos consuelos que todos. Sí, sí. Pero eso es porque SUPEN no tomó las medidas que había tomado, porque esto debe haberse separado antes, entonces ya ustedes no hubieran tenido esa afectación, ya ustedes hubiesen tenido un portafolio 90% de las inversiones en el corto plazo, en bonos de corto plazo. Bonos de corto plazo, si gusta me vuelve aquí ven. De aquí para acá, no hay, casi no tienen nada. ¿Por qué? Porque es un fondo de pensión, entonces todo está de aquí para allá. Que pasara más con plazo. Por el grupo de edades. Entonces, en el grupo de ustedes, incluso, sería bueno pensar, sería bueno ver si los separan. Los que están cerquita de pensionarse y los que están todavía, ya le falta un montón. Y usted también. Entonces, yo aquí saco por promedio y digo, yo a estos dos le pongo la inversión de aquí para allá. ¿Me explico? Y a otros que ya peinamos canas, de aquí para acá. Entonces, ven que eso pasa en un fondo de pensión. Adelante. Pero esa mañana Bueno, lo mío rápido. Muchísimas gracias, señor. Ha quedado muy claro toda la exposición. Y la última exposición que hizo fue lo que aclaró mi duda, porque yo estoy a 1 año de pensionarme. Entonces, muchas gracias. No, Que pena traer esa noticia. no, pero de verdad fue muy interesante toda la exposición. Y lo último que expuso y modo, ¿verdad? A pensar entonces de guardar ahí un ratito más el rock
no hay prisa. Claro, si me liquidan el fondo de jubilación, ¿verdad, chiquillos? Acá por la situación que nosotros estamos viviendo, pero entiendo que usted desconoce cuál es la situación de nosotros particularmente, pero en realidad, de verdad, muchísimas gracias. La exposición excelente. Con mucho gusto. También la idea era traerla muy breve y concisa, así que fuera entendible para todos. Tenemos a alguien en línea. Sí, Está adelante. pidiendo la palabra. ¿En línea? ¿Cómo hacemos en línea? No, un segundo para ponerle el micrófono. Don Jimmy Álvarez, ¿verdad? Jimmy Álvarez. Gracias, Lucía. Es una pregunta nada más porque esta última parte me dejó el tema de una duda y entonces quiero clarificarla. Cuando usted dice que el problema tiene que haber sido por SUPEN cuando se estableció que se invirtiera a largo plazo, ¿usted considera, desde el punto de vista de lo que usted ha señalado, que debe haber o existe responsabilidad de las operadoras de pensiones en el tema de esas inversiones? La responsabilidad de las operadoras de pensiones y de la SUPEN es no haber generado un mecanismo que separe las pensiones por grupos de edades. El principal actor es el superintendente. Cuando yo trabajé en Popular Pensiones y estaba Javier Cascante de superintendente, era todo lo que estoy devolviendo en la historia, después estuvo Edgar Robles, después estuvo el que estaba el presidente de la caja, que no duró mucho, Álvaro Ramos, y ahora está Rocío. Ok, digamos que somos nosotros. No trabajaron ni Edgar, ni Álvaro Ramos, ni Rocío, habían trabajado en la separación. Estamos hablando de que han pasado 3 superintendentes. Y con Javier Cascante ya hemos trabajado en la separación del fondo en grupos etarios. Eso debe haberse hecho desde ese momento. En eso pasa Javier Cascante a superintendente de su jefe, Edgar Robles. No sé qué pasó, pero no pasó. No trajo a bien o no llevó a puerto ese proyecto de separar el fondo en grupos etarios. Incluso yo trabajé ya fuera de Popular Pensiones en una propuesta de cómo se debía manejar eso. En 2 fondos uno es de alto riesgo y otro es de bajo riesgo, porque al final todos somos una combinación de esas 2 cosas. Cuando yo tengo 20 años, 100% en el de alto riesgo. Cuando yo tengo 30 años, pues ya hay un poquito menos, ¿verdad? 80-20, 20 en el de bajo riesgo, 80 en el de alto riesgo. Cuando ya yo tengo 40 años, voy 70-30, y cuando ya yo tengo 50 años, voy 80-20, pero 80 bajo riesgo, 20 alto riesgo, y cuando ya tengo más de 60, ya empieza a pasarse 100% de bajo riesgo. Bajo riesgo es un fondo de pensión de aquí para allá, con inversiones de corto plazo que tenga menos volatilidad, para que cuando se pensione esa persona no vea pérdidas como las que están pasando ahorita, porque la valoración de un CDP a 1 año, pues ni se mueve. La valoración de un bono a 30 años se mueve un montón, y ese es el por qué hay que separarlos. ¿Por qué no se trabajó? No sé. Las operadoras tienen responsabilidad. Yo siendo operadora de pensiones hubiese estado preocupado en por qué la SUPEN no lo hace. Y ahí había que estar como haciendo una consulta de debida diligencia, ¿verdad? Rocío dijo ayer que algo está trabajando para el 2024. Y yo digo, en algún momento llegará. Entonces, ahora, el 2024, y les voy a decir que es lo peor, y es que no puede hacerlo antes, porque con la crisis que tenemos ahorita sería un error hacerlo antes. Ahora sí. Ahora es un tema de oportunidad más que de demora. Y ahora es más de oportunidad, porque ya si lo hago hoy, lo que voy a hacer es agarrar todas las pérdidas y las paso al fondo de corto plazo. Tenemos una consulta de don Ronald Peña. Don Ronald, si habilita su micrófono para poder escuchar por acá. ¿Me oyen por ahí? ¿Me escuchan? Sí, señor, lo escuchamos. Ok. Buenos amigos, ayer me tomé el tiempo para oír toda la sesión de la Asamblea Legislativa y siento, ni siquiera soy conocedor de la parte financiera, pero no me convenció lo que dijo doña Rocío, mucho menos los diputados. Pero bueno, la consulta mía es nada más esta. Yo me pensiono para buenas el próximo mes. Y entonces, si no mal oí, usted dijo que las personas pueden dejar el ROC ahí. Lo digo porque mi esposa en meses pasados se pensionó y
casi que lo obligaron a coger una de las 3 alternativas que había. Nada más, la consulta mía es, si yo me pensiono y quiero dejar el ROC ahí intacto, lo puedo hacer. Y si Cuando usted se pensiona, ajá. cuando Y la usted otra se pregunta es, si me pensiona, muero, la recogen mis hijas. cuando usted se pensiona, usted lo que hace es que el IBM le da un documento que es pensionado. Y con ese, usted decide si se va de una vez a la operadora de pensiones o no. Yo no me iría. Ok. Porque después me obligan. Ok. Entonces, yo lo que haría es, omito el ir a la operadora de pensiones a pedir, ese es el consejo. Ok, esa es la consulta. Por el IBM, reciban esa parte, se esperan 3 añitos y después va para el otro lado. ¿Listo? Ok. Eso es. Ok, esa es la pregunta. Y siguen recibiendo los estados de cuenta. Cuando ya usted ve que está en línea, que tenía antes, que usted está feliz, dice, ahora sí, ya lo metí. Ok. Bueno, más claro. ¿Le queda No la puedo, cosa? Sí, más sí. claro no puedo ser, amigo. Se lo agradezco muchísimo. Con mucho gusto. Y la última pregunta, si esa platilla, porque ya uno está a tiempos de grandes, se muere, se la recogen los beneficiarios, ¿cierto? ¿Ah? Exacto, le queda a su Ok. esposa y sus hijos. Bueno, que mi esposa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias, muy amable por la respuesta. Ahora le paso el número de cédula para que me deje beneficiario. Ok. Tenemos otra consulta de Melissa Tencio. Melissa, si puedes habilitar tu micrófono, por favor. Hola, ¿cómo están? Una consulta. Entonces, no hay forma en el que, yo no estoy ni cerca de pensionarme, me faltan como 19 años, pero no hay forma en la que la operadora se dé cuenta de que yo ya me pensioné si no se lo solicito. Exactamente. Ni me va a exigir a retirarlo, ni me va a hacer eso las 3 opciones que decía Peña que les proponen ahora de 3 pagos, 3 tractos o de aquí a los 85 años cuando uno en teoría ya no esté. O sea, no existe forma en la que a mí me obliguen a hacer eso. La única forma en que se dé cuenta es que usted vaya. Me encantan los sistemas cruzados de este país. No, esos son buenísimos, pero eso sí se dan cuenta que usted se murió más rápido, porque están cruzados con el tribunal. Digo yo nada más, que sí se dan cuenta, pero en 2 toques. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Mucho gusto. Y si la llaman, no contesta. De aquí a 19 años, quién sabe cómo me llamarán, seguro telepáticamente. Sí, ahí, yo no iría, ¿verdad? O sea, este es un momento para mí. Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, no nos resta más entonces que agradecer la participación de don Malbert esta tarde acá. Creo que aclaró bastante, estuvo muy amena la explicación, muy bonita. Espero que haya aclarado bastantes dudas. Y no va a ser la única presentación que se va a hacer de hoy en 8. Va a haber un conversatorio con la operadora BN Vital a la misma hora. Aquí se va a hacer también. Y también se va a transmitir. Así es que desde ya quedarían cordialmente invitados y muchas gracias por haber participado hoy y sepan que cuando necesitan hacer alguna consulta, nosotros tratamos de traer también a las personas que administran el fondo nuestro y muchísimas gracias a don Malbert, muy amable y esperamos que esta no sea la última vez que esté por acá. Muchas gracias. Para la otra semana hagan cara de enojados y ¿verdad? Para que crean que si ustedes están enojados. Es mentira, ustedes están tranquilos ya. Pero les hacen cara de enojados. Bueno. No nada mal, que no vamos a ir a reportarnos, no les contamos eso. No, esa parte ustedes, pero hacen cara de enojados, así que ustedes están molestísimos y que dijeron eso, y que le van a incendiar el carro a la salida. Ahora te escucho. Disculpe, tal vez antes quiero aclarar unas cositas, antes de que Evelyn consulte. Y de lo que hablan ahora de los límites, que tenemos límites para invertir, el problema es que ahora también nos están poniendo las banderillas y tenemos mucha liquidez. De hecho, en este momento estamos teniendo un problema en el que tenemos que estar mandando plan remedial a la SUPEN porque nosotros tenemos que hacer líquidos algunos dineros porque tenemos muchas jubilaciones previstas. Entonces, nos están, como dirían los señores de campo, nos están levantando los chicos porque tenemos mucho efectivo, pero bueno, es parte de lo que nos hacen esto. Yo invertiría
en 6 meses, un año, para que no... Eso es lo que estamos haciendo. De hecho es que queríamos cambiar algunos dólares, pero eso es lo que estamos haciendo. Y justamente, además de la amenaza que tenemos en la Asamblea Legislativa, nosotros hemos tratado de pasar la mayor parte de nuestro portafolio a más corto plazo, justamente por eso, doña Evelyn. No solamente un comentario rápido. Primero que nada, los felicito porque yo no soy economista, no soy financista, mi campo es el mercadeo. Algunos procedimientos sé y puedo leer estados de cuenta y entenderlos y todo, pero hay muchos compañeros que no. Como usted dice, toda esta tendencia, los seres humanos somos las que lo hemos generado directamente. Como usted lo bien dice, todos tenemos perfiles y campos diferentes en donde nos desarrollamos y tenemos labores. Entonces, no todos podemos recibir el mensaje mejor. Aquí lo importante, creo que para todos, es que de verdad unificar, y tal vez es un llamado a los administradores del Fondo de Jubilación, de Garantías, de todos los involucrados, de que en el momento indicado realmente se exprese el mensaje lo más amigablemente posible para que todo el mundo entienda en un mismo idioma, porque obviamente los economistas entienden su tema, los financistas, etcétera, etcétera, y uno pues agarra de la cola algo, pero en realidad hacer un mensaje puntual no es tan fácil tampoco. Usted me explica muy bien, da una historia, un precedente y todo, pero hay gente que incluso tiene sus dineros igual, ¿verdad? Recibe sus pérdidas, pero no entiende absolutamente nada. Entonces, tener la capacidad de mandar un mensaje, y en esta parte me meto como mercadóloga, mandar un mensaje puntual, absolutamente claro, en el que la gente quede satisfecha y tranquila de que la situación es como es y punto, ¿verdad? Pero de ese modo amigable en el que todos de forma democrática podamos entender la situación. Muchas gracias. No, a ustedes las gracias, más bien, y espero que les haya gustado la charla y que van a volver a saber. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, muy amable. Buenas tardes.